Ya en nuestro canal hemos reflexionado sobre una pregunta bíblica y la pregunta dice: ¿podemos llamar padre a los sacerdotes? Y hemos hecho un recorrido bíblico sobre todo por el Nuevo Testamento, y entonces nos hemos dado cuenta que tomar el texto de Mateo 23:9 de una manera literal o literalista conduce al error, y que para tomar bien el sentido de Jesús en el texto hay que leer la perícopa completa, o sea, Mateo 23 del 1 al 12, y ahí se nos explicará con mucho detalle cuál es la precaución que Jesús está enseñando a sus discípulos, que no sean como los engreídos, como los intolerantes fariseos, escribas y maestros de la ley. Entonces, el término padre en la primera comunidad no fue un término ni siquiera prohibido por la palabra de Dios, sino que fue usado por las primeras comunidades. Y San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, 15 y 16, entonces hace alusión a esta realidad cuando dice: han tenido ustedes muchos pedagogos, pero padre no han tenido, porque fui yo quien les engendré en la fe. Entonces él dice: sean ustedes mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Él era el padre espiritual, San Pablo, el padre espiritual de esta comunidad de los Corintios y de todas las comunidades que él creó. Entonces, dentro de estas comunidades, el apóstol Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 3, hace alusión, dice Pedro, hablando del retraso de la parucía. Ustedes saben que este fue un tema y que es importante que lo tratemos más adelante, el retraso de la parucía. Y San Pedro va a decir: desde que nuestros padres murieron, todo ha continuado igual. Nuestros padres. ¿Y quiénes son nuestros padres? Son los apóstoles que engendraron la fe en esas comunidades, teniendo en cuenta que la segunda carta de Pedro se escribió ya muy tardíamente, ya a mediados del año 100. Entonces ya los apóstoles muy probablemente ya habían muerto. Pues, ¿qué ha sucedido entonces en las primeras comunidades y después en la iglesia naciente? Porque ¿qué ha pasado entonces en la iglesia? En esa tradición que no está escrita en la revelación pública de Dios que se llama la Biblia. Pues, ¿qué ha sucedido entonces ahí en ese momento? Pues los escritores sagrados, los escritores, vamos a decir, patrísticos, de la patrística, hablamos de San Ireneo, de San Clemente de Alejandría, San Ignacio de Antioquía, otros como San Cipriano, por ejemplo, que eran los seguidores ahí muy cerquita de los apóstoles. Entonces ellos empezaron a decir que el obispo, en tanto que descendiente directo de uno de los apóstoles, porque cada apóstol nombró a los obispos, entonces los obispos eran los que recibían la tradición de los apóstoles. Un santo del siglo II llamado Papías, él dijo: esos obispos son los recipientes de los apóstoles, que han recibido la doctrina genuina. Por tanto, ellos son verdaderos padres, Nos damos cuenta, hermanos, que esta palabra padre entonces fue reservada durante un tiempo para los obispos, porque ellos habían recibido la tradición firme desde los apóstoles. Pero recuerden que las comunidades siguieron creciendo, fueron creciendo las comunidades, y el término padre entonces fue siendo utilizado, se vio utilizado también por los sacerdotes, porque, por ejemplo, ya a final del siglo II después de Cristo, entonces dijeron los obispos: también los presbíteros transmiten la misma doctrina de los apóstoles, porque los presbíteros son nutridos de los obispos y los obispos a su vez de los apóstoles. Por tanto, este término se fue utilizando de manera genuina para los confesores, o sea, los presbíteros que confesaban al pueblo de Dios.
¿Qué sucedió? En el siglo II no hubo problemas porque se seguía fiel la doctrina de los apóstoles. Pero sucede que en el siglo III y en el siglo IV muchos obispos y sacerdotes entonces fueron cayendo en las doctrinas heréticas, de las herejías, vamos a decir. Fueron cayendo en herejía. Y aquí se debatió el tema y se determinó que un obispo, un sacerdote que se había ido con una herejía, no se podía llamar padre. Por tanto, el término padre se fue reservando para los verdaderos maestros. Entonces, había incluso maestros que no eran consagrados, que tenían discípulos, y también a estos se le llamaba padre. Padre. ¿Qué sucede? Que esta palabra, padre, entonces fue caminando con el devenir histórico de la iglesia. Los sacerdotes entonces eran verdaderos padres de las comunidades a donde no llegaba así diariamente o comúnmente el obispo, era el sacerdote el que estaba en esa comunidad. Entonces él se convertía, siguiendo la enseñanza firme del obispo, en el padre de esa comunidad, Y nos damos cuenta entonces que hasta hoy día, el término padre es utilizado en la iglesia, a pesar de que muchos, siguiendo la sola escritura de los reformadores protestantes, entonces agarran la frase bíblica de que no llamen a nadie padre en la iglesia, y se confunden y confunden también a otros. Y yo repito esta idea. No es un dogma de fe que usted deje de llamar a un sacerdote padre. Eso no es un dogma de fe. Pero no ande diciendo por ahí, enseñando cosas erróneas. No ande confundiendo a otros. Porque ciertamente hay que resaltar que la interpretación protestante de la palabra de Dios, al tomar solamente esa palabra padre, se está refiriendo directamente a los sacerdotes, porque no se refiere ni a los maestros, ni a los doctores, ni a los jefes, que Jesús la ubica en la misma tesitura, como hemos anunciado en el video anterior. Es importante también resaltar, porque en la iglesia, hasta el siglo XIII, hasta el siglo XI, se usó la palabra papa también como papá. Y papa quiere decir como el diminutivo de padre. Y entonces mucho después se ha hecho como un acróstico de la palabra papa, y la primera P quiere decir Petri, y la A entonces apóstoli, el apóstol Pedro. Y la segunda P quiere decir, entonces va a significar potestatem, y la otra A, acipiens, que quiere decir tomó el poder. Por eso, cuando hablamos de papa, queremos decir tomó el poder de Pedro. Por eso el papa es el sucesor de San Pedro, ¿verdad? El que toma la rienda de la iglesia como se le entregó a San Pedro. Y por eso nosotros escuchamos el papa, y muchas veces no sabemos de dónde viene esta palabra, papa, que es un diminutivo como de padre, y entonces se le ha dado esta connotación del que tomó el poder, la potestad de San Pedro en la iglesia, que es el papa. Petri apostoli acipiens potestatis. Eso significa la palabra papa. Pues en esta tarde, en este día, he querido también llevar este momentito de reflexión en torno a la catequesis de nuestra iglesia. Hay mucha gente que necesita seguir estudiando la catequesis. Pues te invito a continuar usando el catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, que eso está en internet y uno lo puede buscar. Cada tema que tú te sientas con deseo de seguir estudiando, ve al catecismo y búscalo ahí. Y hay que leer en conjunto con la palabra de Dios, porque el catecismo te va a enviar a la Biblia y te va a mandar a la palabra de Dios. Cada vez que uno estudia un tema en el catecismo, entonces transmite la referencia a la Biblia, a la palabra de Dios. La doctrina católica es lo más hermoso que hay, lo más completo, pero entonces necesitamos estudiarla y no de manera superficial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja,
Que el Señor siempre se glorifique en ti. Comparte este video, inscribe a otras personas en nuestro canal de YouTube y también sé parte de este proyecto evangelizador y formador, un proyecto de formación para todos los católicos. El Padre Roberto te bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.